¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las responsabilidades de un economista? Para empezar, ¿qué es la economía? De manera general, la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Y etimológicamente, la palabra economía viene de oikos, que significa casa, y nemo o nomos a su administrador, por lo que etimológicamente economía quiere decir administración de la casa. Una de las principales responsabilidades del economista es la de legislar leyes económicas que puedan explicar la naturaleza de fenómenos o procesos de carácter económico en el campo social. La primera duda a responder sería, ¿hay en realidad leyes económicas? Los primeros en creer en ellas fueron los economistas clásicos, y posterior a ellos, Marx y Engels trataron de descubrir las leyes fundamentales. Gracias a ellas, se dividieron en distintas corrientes. En esencia, el empirismo y el positivismo en sus diversas manifestaciones confían en la ciencia y en particular a la economía una función meramente descriptiva, de recolección, registro, clasificación y resumen de hechos que en el mejor de los casos se relacionan mecánicamente entre sí con frecuencia. El pragmatismo, por otra parte, renuncia a todo intento de descubrir la naturaleza de la realidad y siempre se plantea qué tan útil es, ¿no? Si es verdadero o no. En resumen, mientras que en una se supone que las leyes económicas son principios a priori de calidad general y cuya verificación es necesaria, otros las menosprecian y aún niegan sosteniendo que son abstractas, subjetivas e incapaces de ofrecer conocimiento concreto de los hechos. Pero, hablando de las leyes, en primer lugar, son objetivas, son fenómenos reales con rasgos característicos del proceso económico, que la ciencia solo descubre y racionaliza a través de teorías o postulados que, en un sentido abstracto, constituyen las leyes de la economía política. Son, a su vez, expresiones teóricas de relaciones de producción históricas que corresponden a un determinado desarrollo de la producción material. Las leyes hay diferentes en alcance, carácter y grado de importancia. Suelen clasificarse como causales, estructurales, concomitantes y funcionales. El economista no investiga lo que tales leyes postulan, sino las toma como un factor limitante o condicionante social. Las leyes económicas, señalaba Schumpeter, son mucho menos estables que las leyes de cualquier ciencia física y operan de manera diferente en diferentes condiciones institucionales, hecho cuyo olvido ha sido responsable de más de una aberración. Pero, ¿cuál es la importancia de las leyes económicas? La importancia de las leyes económicas no solo deriva de que si se olvida se pueden incurrir en graves errores, sino de que su conocimiento profundo es indispensable para poder comprender e influir en el curso del proceso social. La economía ocupa métodos científicos para analizar fenómenos reales. Estos métodos, vistos desde un enfoque muy general, son el idealista y el materialista. El primero de estos dos, el idealista, se basa principalmente en la idea de que el motor de la historia son las ideas. Este sería el método subjetivo por intentar decirlo de otra manera, aunque a veces se vea relacionado o desplazado por nociones objetivas. Existen rasgos comunes entre las posturas idealistas en la economía, donde su centro de referencia es el individuo, sus ideas, opiniones, personalidad, intereses, gustos y necesidades, teniendo como enfoque principal al hombre. El materialismo, por el contrario, reconoce la existencia de un mundo exterior, una realidad objetiva, independiente, que no es un mero reflejo mental, sino un conjunto de fenómenos naturales o sociales, cuyo movimiento se rige por leyes de diversa naturaleza y alcance. La economía es una ciencia social, y por esta razón, como ciencia, nunca es un catálogo de observaciones, es una interpretación de estas. El economista ocupa estos métodos a base de una observación, un análisis y una práctica para llegar al punto clave, general. Interés por descubrir las leyes que gobiernan el proceso económico y por llevar ideas a la práctica y tratar que el aprovechamiento de recursos sea más racional y mejorar las condiciones de vida del pueblo, aunque tarde o temprano pueda chocar con el privilegio y el poder. Técnicas e instrumentos de análisis. Es tan diverso, vasto y complejo el instrumental a disposición del economista, y se supone que debe familiarizarse con todas las técnicas y métodos de estudio propios de su oficio.
Lo que nos dice el profesor Schumpeter es que el dominio de las técnicas es lo que distingue al economista científico de todas las demás gentes que piensan, hablan y escriben sobre tópicos económicos. Pero, ¿cuál es la principal de esas técnicas o instrumentos de análisis económico? En los últimos años se ha fortalecido una corriente de opinión según la cual los métodos de análisis cuantitativo son los más importantes en el campo de la economía. Gibbons nos afirma que nuestra ciencia debe ser matemática, simplemente porque trata de cantidades. Es ocioso preguntarse si el instrumental matemático puede o no usarse con provecho en la economía, porque es obvio que debe y puede emplearse. Las matemáticas tienen un campo de acción importante, pero a la vez limitado. Podríamos decir que el campo natural de los métodos matemáticos es el de aquellas leyes que operan cuando hay una conexión o relación entre ellos que son cuantitativamente mensurables y por ello pueden formularse como funciones matemáticas. Por otra parte, el método histórico es también uno de los más importantes, según lo afirma Schumpeter. En primera, porque el objeto de la economía es esencialmente un proceso único. En segunda, porque un informe histórico no puede ser puramente económico, sino que debe reflejar hechos institucionales y así poder entender cómo los hechos económicos y no económicos se relacionan entre sí y cómo deberían relacionarse las diversas ciencias sociales unas de las otras. Y en tercer lugar, se debe a que la mayor parte de los errores que actualmente se cometen en un análisis económico se deben con mayor frecuencia a la falta de experiencia histórica. Por ende, podemos decir que la comprensión de la historia es necesaria para entender y actuar en el presente y también para entrever el futuro. Para Engels, la economía no es precisamente una vaca lechera para ordeñarla, sino una ciencia que impone a quien la profesa un culto serio y celoso. Comprender que la economía es una ciencia tiene una importancia decisiva. Es una rama del conocimiento que trata de descubrir leyes o fenómenos que explican el proceso económico. En pocas palabras, la economía, como ciencia, se nutre de la realidad social de las relaciones humanas. Los economistas deben tener una formación que responda a las exigencias del mercado de trabajo. Deben de ser profesionistas eficientes. El economista debe ser un investigador social, un vasallo de la verdad, porque solo con la verdad se sirve de verdad al hombre. Es claro que no todos los economistas se dedican a estudiar los mismos problemas. En esta época es imposible saber todo, pero es necesario contar con conocimientos más profundos, porque es la única manera de entender realmente los problemas económicos existentes. El economista debe conocer la estructura de la economía mundial y el papel que tiene en su país. Y no puede ver solo la vida social cómodamente como un espectador, ya que él también es un actor de la economía. El economista debe explicar las cosas como son, evaluarlas críticamente y tratar de encontrar soluciones. Es cierto que muchos asignan al economista y a su ciencia cierta neutralidad, pero si la preocupación del economista por el bienestar del pueblo es verdadera, entonces no puede ser imparcial viviendo en una sociedad de clases. Puede usar sus conocimientos y sus herramientas para defender la explotación y el privilegio de unos cuantos, o esforzarse por conseguir el bienestar de muchos más, ponerse del lado de la oligarquía o entregarse a la causa del pueblo.